está a cargo del doctor Miguel Cavada. El doctor Miguel Cavada es médico egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con un postdoctorado en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. El doctor Cavada es un reconocido experto en el tema de medicina del viajero y ha participado en múltiples comités, entre ellos hace parte también de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, de la ISTM, de la American Society for Tropical Medicine en Allí, y es profesor en múltiples cursos certificados en el área, incluyendo el Gorgas Diploma Course in Tropical Medicine. Doctor Cavada, bienvenido al evento. El micrófono es suyo. El doctor Cavada nos hablará de qué hay de nuevo en diarrea del viajero. Gracias, Alfonso. Gracias a la organización del Congreso por incluirme, y saludos a todos, saludos a mis compañeros de mesa. Estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, a mí me ha tocado hablar de diarrea del viajero. Voy a empezar primero, disculpen, con una declaración de conflictos de interés. En realidad, soy socio internacional de Travax, pero no tengo ningún conflicto de interés que declarar. El tema que me ha tocado a mí es qué hay de nuevo en diarrea del viajero. Por lo tanto, voy a tratar de hablar de algunos estudios que se han publicado en los últimos 2 o 3 años. Probablemente no me voy a centrar mucho en las cosas básicas de diarrea del viajero, me voy a centrar más en las cosas clínicas recientes que se han publicado. Cuando pueda voy a incluir algunos datos que tenemos de nuestros estudios en Cusco, son datos que todavía no están publicados, y mi presentación se va a dividir básicamente en qué está pasando con la definición de severidad de diarrea, un poco en la epidemiología, el diagnóstico, manejo y complicaciones. Entonces, para empezar, la diarrea del viajero no es algo nuevo, es tan viejo como los viajes, o es tan vieja como los viajes, y hay distintas definiciones. La definición general, no muy usada, es básicamente un cambio en la frecuencia o consistencia de heces sobre el basal. La definición que usamos mucho más, en, por ejemplo, estudios o ensayos clínicos, es la que usa una cuantificación del número de heces que se pasa. Entonces, esta definición habla de 3 o más heces no formadas en 24 horas con 1 o más síntomas gastrointestinales en un viajero después de que arriba a destino o hasta 10 días luego del retorno. Esta es la que hemos usado por mucho tiempo. Sin embargo, desde que se publicaron las guías de tratamiento por la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero, la definición funcional es una que se está usando un poco más. En esta básicamente se trata de que el viajero pueda evaluar cuál es el impacto que está teniendo la diarrea en su viaje. Entonces, la diarrea leve, en este caso, se define como una diarrea que es tolerable, que no causa ninguna preocupación y que no interfiere con las actividades planeadas. La diarrea moderada es una que interfiere con las actividades planeadas, y la diarrea severa es una diarrea que es incapacitante y que no permite realizar ninguna actividad. Además, en todas estas severas también se incluyen todas las que son diarreas disentéricas o que presentan sangre de las heces. Hay gente que son detractores de estas definiciones. La definición cuantitativa, por ejemplo, para algunos no captura cómo el viajero vive la diarrea y cómo la diarrea impacta su viaje. Y los detractores de la definición funcional están preocupados básicamente por el probable abuso de antibióticos que se puede hacer con esta definición. Y la otra cosa que es importante es que esta definición, hasta donde yo he leído, no se usa mucho en ensayos clínicos, evaluando medicinas para tratar la diarrea. Sin embargo, esta definición tiene ciertas implicancias terapéuticas que vamos a revisar en un momento. En cuanto a la epidemiología, la diarrea de viajero es probablemente una de las enfermedades de viajeros más importantes y más comunes.
En las revisiones sistemáticas publicadas recientemente se habla de prevalencias entre 10 y 40% en sujetos que van de regiones de bajo riesgo a regiones de riesgo moderado y riesgo alto. Y en un rato vamos a ver cuáles son estas regiones. Lo que se cree es que la incidencia está disminuyendo y probablemente esta disminución no es uniforme alrededor del mundo y está más relacionada al desarrollo económico que va de la mano con mejorías sanitarias. Es importante saber que el riesgo de diarrea del viajero para los que están viajando a países de alto riesgo y mediano riesgo depende mucho del destino y depende mucho del tipo de viaje o del tipo de viajero. Hay algunas características individuales que puede predisponer al viajero a tener más diarrea. Sabemos que edad es una de ellas. Los niños muy jóvenes y los adultos jóvenes están en mayor riesgo, generalmente porque estos son dos grupos de gente que no tiene mucho cuidado que pone en sus bocas. Hay algunas predisposiciones personales, estamos hablando de algunas mutaciones en algunos genes, por ejemplo. Se ha visto que las mutaciones en un gen que se llama el FUT2 confiere susceptibilidad o protección para algunos virus como norovirus y como rotavirus. Recientemente se ha publicado un artículo que no voy a mencionar en extensión ahora en Bangladesh mostrando que mutaciones de este mismo gen predispone a niños a tener diarreas por E. coli enterotoxigénica. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Este es un mapa un poco antiguo. Me gusta este mapa porque divide las zonas de riesgo con ciertos porcentajes. Hablamos de zonas de bajo riesgo, ojo, no sin riesgo, sino de bajo riesgo, en países generalmente desarrollados que tienen prevalencias de diarrea del viajero menos de 8%. Las regiones de intermedias son aquellas entre 8 y 20 y las regiones de alto riesgo tienen prevalencias por arriba de 20%. En este caso pueden ver, por ejemplo, en Sudamérica, mi puntero no está funcionando, pero en Sudamérica pueden ver que al menos en esta revisión los países de riesgo intermedio o de menos riesgo en Sudamérica eran Chile, Argentina y Brasil y Uruguay. Esto acá ha cambiado un poco. Lo cierto es difícil encontrar mapas que tengan información consistente, pero esto es un mapa un poco más reciente. En este caso se dividen los países en bajo riesgo, riesgo moderado, medio alto y muy alto. Y este mapa básicamente recalca el riesgo muy alto para diarrea del viajero que todavía existe en el sur asiático y en el sudeste asiático. Y recalca además que, por ejemplo, en Sudamérica, en la zona oeste de Sudamérica, el riesgo en diarrea del viajero está disminuyendo conforme hay también desarrollo económico en estas áreas. Como dije, diarrea del viajero es uno de los problemas más comunes. Este es un estudio de uno de los sitios de GeoSentinel que Tomás mencionó. En este caso, me interesó mucho el estudio porque es un estudio en destino. Los estudios de GeoSentinel tienen el defecto de usualmente incluir poblaciones que están regresando de viaje. Este es un estudio en la clínica CIWIC de Katmandú, viendo 24.000 visitas de turistas con 29.000 diagnósticos. Y en este caso, los problemas gastrointestinales fueron los más comunes con 32%, y entre estos la diarrea aguda, la gastroenteritis aguda, la diarreasis y la ciclosporidiasis fueron los más comunes, siendo probablemente más o menos 28% de todos los problemas de salud que presentaron los viajeros en esa clínica. Como dije, la prevalencia de diarrea del viajero, el riesgo de diarrea del viajero depende mucho también del tipo de turista o de viajero. En este caso voy a presentar dos estudios relativamente pequeños de estudiantes de medicina yendo en viajes de volunturismo o viajes de electivos, y pueden ver que la diarrea es mucho más común en este grupo de jóvenes, con 48% en estos viajeros franceses y con 46% en estos estudiantes de medicina de Holanda y de Bélgica.
En cuanto a diagnóstico y qué causa diarrea del viajero, esto es lo que está evolucionando de repente un poquito más en los últimos tiempos. En los últimos 10 años probablemente hemos empezado a usar mucho más técnicas moleculares para diagnosticar la etiología de diarrea del viajero. Y eso es bueno porque ha incrementado la sensibilidad de nuestros diagnósticos, pero también complica un poco las decisiones y vamos a ver por qué en unos momentos. Es importante mencionar que hay etiologías que no considerábamos antes o que considerábamos mínimas antes, como por ejemplo norovirus, que está emergiendo como una causa importante de diarrea del viajero. Es importante ver que en este artículo de revisión mencionan prevalencias o rates que van entre 3 y 34%, eso es un rango bastante alto. Misma cosa con algunos de los parásitos que no detectábamos antes, como por ejemplo Yardia, entre 0.7 y 8, estamos hablando de 10 veces en el rango, y algunos patógenos que no conocíamos, como sapovirus, por ejemplo, es una cosa que no es súper nueva, pero que se ha reconocido como causa de diarrea del viajero, y algunas bacterias como EAS y IPEC también reconocidas. Entonces, hay diferencias de etiología por región, hay diferencias de etiología dependiendo de si los estudios son en viajeros en destino o son viajeros al retorno. Probablemente los estudios con más viajeros en retorno van a encontrar un poco más de parásitos que son los que causan infecciones un poco más prolongadas. Esto es para mostrar un poco de datos de Sudamérica. Este es un estudio que tenemos en Cusco, es un estudio de cohorte en estudiantes de castellano. Estaba mucho más activo antes del COVID, obviamente. Y estos son los primeros 159 estudiantes que hemos incluido, o que incluimos. Esto no está publicado todavía. Básicamente en esta cohorte pedimos muestras de heces a la gente que llega a estudiar castellano. Apenas llegan, una muestra de heces semanalmente y una muestra si es que tienen diarrea. En este particular grupo de viajeros, la edad mediana fue de 24 años, la mediana estadía fue de 35 días. Y en estos usamos diferentes métodos, pero los datos que estoy mostrándoles son del PCR múltiple para detectar bacterias y virus. Y lo que quería mostrarles es que en este grupo hubieron 113 episodios, 113 personas con uno o más episodios de diarrea. Y en esto acá estoy mostrándoles muestras con diarrea, muestras sin diarrea. Y con pruebas moleculares lo que estamos encontrando es que encontramos patógenos en muestras no diarreicas y muestras diarreicas. Y en muchos casos, si pueden ver en la parte más abajo de la tabla, encontramos infecciones mixtas con más de un patógeno. Y la pregunta es, en estos casos, ¿qué hacemos o qué tratamos cuando encontramos más de un patógeno o cuál es el patógeno causando el problema? Pueden ver que en Cusco, por lo menos, y probablemente en Sudamérica, E. coli enterotoxigénica es un patógeno importante, seguido probablemente por norovirus y Campylobacter. Esto tiene implicancias importantes en el asunto de tratamiento que vamos a ver en un segundo. Y para ver cuáles son las diferencias regionales, solamente como ilustración, les presento un estudio hecho en Tailandia. Este es un estudio de caso control entre extranjeros que llegaron con diarrea a una clínica y usaron como controles a expatriados que vivían en Bangkok. En este estudio también se usaron pruebas de PCR múltiple y básicamente compararon los patógenos encontrados en casos y controles. Y por supuesto hay diferencias significativas. En este estudio encontraron un poco más de infecciones múltiples con más de un patógeno, tanto en controles como en casos. En este destino y en general en el sudeste asiático y en el sur de Asia pueden ver que Campylobacter es una de las bacterias más importantes y también reconocieron una buena cantidad de pacientes con norovirus. Quiero llamar su atención un poquito al asunto de las E. coli y pueden ver que en este destino no son tan frecuentes y las diferencias de frecuencia entre pacientes sintomáticos y asintomáticos en muchos casos no fue significativa. Se encontraron estas bacterias, pero será por tamaño de muestra o porque la frecuencia en sintomáticos y asintomáticos
fue muy similar, no encontraron diferencia significativa entre ellos. Se ha congelado mi computadora. Este es el siguiente dispositivo. Este es un artículo, una revisión sistemática de 82 estudios de viajeros de largo plazo, que se publicó en 2019. Las poblaciones que se incluyen en este estudio son viajeros que están por más de un mes, generalmente backpackers y algunas poblaciones militares, y vieron cuál fue la etiología alrededor del mundo. En Sudamérica es importante remarcar que hay un gran porcentaje en el que no se conoce la etiología, de casos en los que no se conoce la etiología, pero en E. coli enterotoxigénica fue un patógeno importante, y también hubieron un porcentaje muy importante de gente que tuvieron más de un patógeno en los exámenes. En África vemos que ITEC todavía es un patógeno importante y llama la atención un poquito EAS como otro patógeno importante. En Asia, en el sur asiático, lo mismo, ITEC como un patógeno muy importante, y en el sudeste asiático vemos que realmente Campylobacter es la bacteria que domina. Eso es importante por varios asuntos que vamos a revisar en un segundo. En cuanto a manejo, las guías que se publicaron en el 2017 favorecen el autodiagnóstico y la automedicación en viajeros. Lo que recomiendan es básicamente prescribir un antibiótico al viajero con el que el viajero pueda viajar, y que el viajero decida, de acuerdo a la definición funcional de severidad, si toma el antibiótico o no. Como dije, hay gente en favor y en contra de estas medidas, básicamente por preocupación por resistencia antibiótica. En general, estamos pensando que la recomendación tiene que ser un poco menos liberal en términos de antibióticos y favorecer el tratamiento de los casos más severos de diarrea. Otra preocupación grande que hay con el uso de antibióticos y con la diarrea del viajero es la colonización por enterobacterias resistentes, y vamos a hablar de eso también un poquito más al final. Esto es directamente sacado de las guías de tratamiento publicadas por la Sociedad Internacional. Entonces, como ven al principio de este cuadro, lo primero que se hace es una autodeterminación de la severidad de la enfermedad. Si es leve, donde no hay interferencia con las actividades, lo que se recomienda es hidratación y el uso de loperamida o bismuto, subsalicilato de bismuto, para tratar los síntomas. Si la diarrea es moderada, quiere decir que produce algo de preocupación y interfiere con las actividades planeadas, de nuevo se usa loperamida, hidratación, y en algunos casos se podría considerar el uso de antibióticos. En los casos severos, que son incapacitantes o que son con disentería, se usa loperamida, y el uso de antibióticos es recomendado. En este caso, lo que se está favoreciendo es el uso de acitromicina como el antibiótico de primera línea, y teniendo las quinolonas, que son los que tradicionalmente hemos usado, como segunda línea. Lo otro que es interesante en estas guías fue la propuesta que no muchos usamos, de usar dosis únicas de antibiótico para tratar de diarrea del viajero. La manera como se escribe esto es que se puede dar dosis únicas y se puede ver si hay mejoría, y si no hay mejoría se puede continuar con los cursos de varios días luego. Como mencioné, acitromicina es favorecido ahora como el antibiótico de primera línea. Levofloxacina y cipro, que son los que tradicionalmente usamos, también están recomendados. Y al final está recomendado rifaximina, que es un antibiótico luminal, que está recomendado básicamente para cuando hay sospecha de que la diarrea es causada solamente por agentes, o mejor dicho, no está causada por agentes invasivos.
Básicamente la aprobación, si no me equivoco, para rifaximina fue para ITEC, no para las otras bacterias. Parte de la recomendación de estos regímenes de dosis única, parte de algunos estudios recientes. Este es un estudio publicado en el 2017, el TREAT-TD, que comparaba dosis únicas de levofloxacina como el estándar, con dosis única de acitromicina y dosis única de rifaximina. Y lo que vieron como el desenlace o el outcome del ensayo clínico era el tiempo a la última diarrea no formada. Y básicamente, en este caso, acitromicina no fue inferior a levofloxacina en las primeras 24 horas. Rifaximina demoró un poco más. Rifaximina no cumplió con el criterio de no inferioridad en las primeras 24 horas, pero al final la eficacia fue comparable a las 48 y a las 72 horas con todas las medicinas. Otro argumento que usan para hablar de o recomendar las dosis únicas es el impacto que tiene el tratamiento con antibióticos en la colonización con enterobacterias multiresistentes y el impacto que tiene en la microbiota el uso de antibióticos. Este es un subestudio del ensayo clínico que mostré en el slide anterior, y en este de acá usan algunos de los pacientes que participaron en los tres brazos del estudio y compararon la composición funcional en las heces y la diversidad en las heces entre las muestras del día 0 y el día 7 IO21. Y básicamente usaron una cosa que se llama el UMI-CHIP, que es una prueba molecular que usa sondas para detectar cerca de 2.000 diferentes cepas o patógenos, y usa algo de más de 130.000, creo, sondas para detectar familias de genes funcionales para hablar del metabolismo y la diversidad funcional de la microbiota. En este básicamente encontraron en esta tabla estoy mostrando el asunto de cuentas funcionales de genes. Realmente no hubo ninguna diferencia en los antibióticos entre las muestras del día 0, 7 y 21. Y en el asunto de diversidad, el Shannon Index básicamente habla de diversidad alfa o la cantidad de especies de bacterias. Tampoco hubo una diferencia significativa entre muestras de los días 0, 7 y 21. Además de eso, extrajeron ellos el número de secuencias de genes relacionadas con resistencia antibiótica, y no hubo ninguna diferencia relativa entre las muestras del día 0 y el día 21 en cuanto a la abundancia de genes relacionados a resistencia antibiótica. Entonces, los autores concluyen o recomiendan que esta dosis única de antibióticos para tratar diarrea del viajero podría tener un menos impacto funcional en los viajeros. Tengo que mencionar, este es un antibiótico que no se ha mencionado en las guías, que ha sido aprobado por la FDA en el 2018. No es un antibiótico nuevo. Rifamycin o rifamicina es un antibiótico bastante antiguo. Lo que es nuevo es la formulación. El MMX es una matriz que permite al antibiótico llegar en altas concentraciones al intestino grueso. Este es un estudio de los que se usó para la aprobación por FDA. Es un estudio aleatorio, doble ciego de fase 3, que se hizo en varios países, incluyendo en Latinoamérica, y se comparó 3 días de ciprofloxacina con rifamicina MMX. Y básicamente lo que se vio es que el tiempo, en el cuadro que estoy mostrando, el tiempo hasta la última deposición no formada fue similar en los dos antibióticos, con lo que se concluía que eran equivalentes o era no inferior por lo menos el rifamycin MMX. Una cosa importante que vieron con esto es que los viajeros que tenían o que recibieron ciprofloxacina estuvieron más frecuentemente colonizados con E. coli productora de lactamasas extendidas,
comparados con los que recibieron la rifamycin MMX, en los que no se vio colonización con estos patógenos. Minuto. Voy a tratar de terminar lo más rápido posible. Este es un estudio, había hablado de preocupaciones por resistencia. Sabemos que el Campylobacter en el sudeste asiático tiene mucha resistencia a quinolonas, por eso es el movimiento hacia la acitromicina. Este es un estudio, parte del estudio de Cusco, y en este estudio básicamente quiero mostrarles, estas son solamente las cepas de E. coli diarreogénicas que encontramos en Cusco y mostrarles un poco lo que es la resistencia antibiótica. Tenemos de estas cepas diarreogénicas de E. coli, 23% ya son resistentes a citromicina y tenemos 7.7 resistentes a ciprofloxacina. Eso es un poco más de lo mismo. Y para terminar voy a hablar un poco de complicaciones. Se sabe que con diarrea del viajero entre 10 y 45% de las personas tiene que ver un médico durante el viaje o después del viaje, y entre 3 y 20% va a tener alguna complicación. Las complicaciones que estamos estudiando más últimamente son el síndrome de intestino irritable. No es muy nuevo, por eso no voy a discutirlo ahora. Artritis reactiva es una cosa que hemos estado tratando de ver. Artritis reactiva es causada por bacterias como Salmonella, Yersinia, Shigella, Campylobacter comúnmente, y también puede ser por E. coli. Y síndrome de Guillain-Barré. Entre 20 y 30% puede estar colonizado con bacterias resistentes. Ya les mencioné un poco en algunos de los estudios que he mencionado. Y este estudio me pareció interesante porque realmente es el primero que nos muestra más o menos cuál es la incidencia de artritis reactivas o síndromes musculoesqueléticos en viajeros que tienen diarrea. Este es un estudio que incluyó a 224 viajeros. 17% de estos reportaron síntomas musculoesqueléticos por viaje. 151 de estos sujetos tuvieron solamente cepas diarreogénicas de E. coli en el PCR, y el hecho de tener estas cepas de E. coli les confirió 4 veces el riesgo de reportar síntomas musculoesqueléticos. Es interesante porque los sujetos que tuvieron diarrea, por ejemplo, o tuvieron diarrea severa, no tuvieron más riesgo que de reportar síntomas musculoesqueléticos. Al final, 6% cumplieron con criterios de reumatismo reactivo, 2.6% de artritis reactiva, 2% de artralgia reactiva y 1.3% de tenosinovitis reactiva. Este es un estudio, ya mencioné el asunto de la colonización con enteropatógenos. Brevemente, en este estudio vieron 608 viajeros, colectaron muestra de heces antes de salir, al retorno 3, 6 y 12 meses, y básicamente vieron que 38% regresaron colonizados con cepas de E. coli multidrogoresistentes. Los factores de riesgo para esto fueron haber tenido antibióticos, haber sido tratados con loperamida, haber tenido diarrea y, por supuesto, algunos de los destinos distintos que visitaron estos sujetos. Es importante mencionar que ninguna de estas personas colonizadas con agentes resistentes presentaron alguna infección clínica por estos agentes resistentes. Yo creo que este es mi último slide. Muchísimas gracias. Disculpen que soy el único que va a hacer algún comercial, pero quiero invitarlos al Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero que vamos a tener el próximo mes, y al Congreso de la Sociedad Americana de Medicina Tropical y el curso del Congreso. Muchas gracias y